Cierra los ojos. Imagina que estamos en mayo de 1559. La Plaza Mayor de Valladolid no es el lugar de comercio que conoces hoy. Huele a sudor, a miedo y a madera resinosa apilada en el centro. Hay un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de cadenas arrastrándose sobre los adoquines. Ante ti, camina una procesión de espectros. Hombres y mujeres vestidos con túnicas amarillas infames, los sanbenitos, pintados con llamas invertidas y demonios rojos. No son criminales comunes. Son nobles, clérigos, gente de bien, son la propia élite de España. Y están a punto de arder. Entre la multitud, observando desde un palco de terciopelo, está el rey Felipe II. Él no aparta la mirada. Porque ese fuego no es solo un castigo, es un mensaje. Pero aquí es donde la historia se rompe y nacen las preguntas que nos incomodan. ¿Fue este espectáculo de horror una orgía de sadismo irracional, como nos han contado las películas? ¿O fue, terrible y fríamente, la herramienta política más eficiente de la historia para construir una nación? Según los archivos, miles pasaron por esto. Pero, ¿cuántos murieron realmente? ¿Y por qué un imperio en su cenit sintió la necesidad de quemar a sus propios hijos para sobrevivir? Soy tu guía en estas crónicas oscuras del Imperio Español. Hoy vamos a entrar en la mente del inquisidor y en la piel de la víctima. Vamos a separar el mito de la sangre real. Si quieres la historia sin censura, cruda y documentada de lo que fuimos, suscríbete ahora. Empezamos. Para entender el fuego, primero debemos entender la oscuridad que lo precedió. No podemos juzgar el año 1478 con la moral del siglo XXI. España no existía como tal, era un rompecabezas de reinos quebrados por guerras civiles, pestes y una convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes que se estaba pudriendo rápidamente. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, tenían un problema político, no solo religioso. Necesitaban unidad. Y en el siglo XV, la única forma de unir un territorio era bajo una sola fe. Aquí entra en escena una bula papal. El documento fundacional. Según los registros del Vaticano, el 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV emite la bula Exigit Sincerae Devotionis. Esto es clave. A diferencia de la Inquisición medieval controlada por el Papa, esta nueva Inquisición española estaría bajo el control directo de la corona. Era un arma del Estado. ¿Y quién empuñaría esa arma? Tomás de Torquemada. Nacido en 1420, confesor de la reina, un hombre austero que no comía carne y vestía cilicios bajo la ropa. No era un monstruo de caricatura que disfrutaba del dolor, era algo mucho más peligroso, un burócrata convencido de que estaba salvando almas del infierno eterno. Pero cuidado con los mitos. Historiadores modernos como Henry Kamen, en su obra fundamental La Inquisición Española, una revisión histórica, y autores actuales como Darío Madrid, han demolido la idea de que la Inquisición perseguía a cualquiera. Esto es vital que lo entiendas. La Inquisición solo tenía jurisdicción sobre los bautizados. No podían tocar a un judío practicante ni a un musulmán, a menos que se hubieran bautizado cristiano y siguieran practicando su antigua fe en secreto. A eso se les llamaba judaizantes o marranos. El historiador francés Bartolomé Benassar lo llama la pedagogía del miedo. El objetivo no era matar a todos, sino que todos supieran que podían ser vigilados. En las instrucciones redactadas por Torquemada en 1484, que se conservan en los archivos de la Suprema, vemos la creación de una maquinaria legal perfecta. No era una turba con antorchas, eran abogados, notarios y teólogos tomando notas precisas de cada suspiro. La pregunta que surge ahora es, si el sistema era tan legalista, ¿cómo se vivía el terror en la piel de una familia común? ¿Qué pasaba cuando llamaban a tu puerta en mitad de la noche? Imagina que eres un comerciante de seda en Toledo, año 1485. Te llamas Diego. Tu familia se convirtió del judaísmo al cristianismo hace 2 generaciones. Vas a misa, pagas tus impuestos, te sientes español. Pero en la intimidad de tu sótano, los viernes por la noche, tu abuela enciende unas velas y no come cerdo. Son costumbres, recuerdos de familia, piensas tú. No es herejía, es memoria. Pero entonces llega el edicto de gracia. Los inquisidores llegan a tu ciudad y, después de la misa del domingo, leen una lista de síntomas de herejía. Escucha bien, porque esto está sacado de manuales reales de inquisidores como el de Nicolau e Imeric. Si ves a tu vecino ponerse ropa limpia los sábados. Si no ves humo en su chimenea ese día. Si limpian la carne de cierta manera. El edicto da un plazo de 30 o 40 días para confesarse.
Si te confiesas, hay penitencia, pero salvas la vida y los bienes. Si no lo haces y alguien te delata, estás perdido. Y aquí empieza el verdadero horror, el anonimato. Según los procesos conservados en el Archivo Histórico Nacional, el acusado nunca sabía quién lo había denunciado. Podía ser tu competencia en el negocio, un deudor que quería librarse de pagarte, o incluso tu propio hijo asustado. Volvamos a Diego. Una noche, la guardia del Santo Oficio golpea tu puerta. No hay gritos. Te llevan a las cárceles secretas. No significa que estuvieran ocultas bajo tierra, sino que el aislamiento era total. Semanas, meses en una celda, sin saber de qué te acusan. El objetivo es que tú mismo te quiebres. Que tu mente te traicione. Los inquisidores entran y te preguntan con voz suave, ¿sabe vuestra merced por qué está aquí? Recorra su conciencia. Y tú empiezas a confesar pecados que ni siquiera sabías que eran delitos, intentando adivinar qué saben ellos. Y si no confiesas lo suficiente, entra el tormento. Aquí debemos detenernos y ser rigurosos. La leyenda negra inventó doncellas de hierro y sierras mecánicas. Eso es falso. La Inquisición usaba principalmente 3 métodos, estrictamente regulados por la ley de la época, y siempre con un médico presente. 1. La garrucha, colgarte de los brazos. 2. La toca, el ahogamiento simulado con un paño y agua, lo que hoy la CIA llama waterboarding. 3. El potro, estiramiento de extremidades. El hispanista británico Hugh Thomas y expertos como Jeffrey Parker han documentado que la tortura se aplicó en menos del 10% de los casos. ¿Por qué? Porque la confesión bajo tortura no era válida por sí sola, el reo debía ratificarla al día siguiente, en frío. Pero el miedo a ese dolor era más efectivo que el dolor mismo. Diego, nuestro comerciante, finalmente confiesa que su abuela encendía velas. Él no quiere morir, pero al confesar, arrastra a toda su familia. Ahora es un reconciliado. Vivirá, pero lo ha perdido todo. Sus bienes son confiscados por la corona, un detalle económico muy conveniente para los reyes. Y él deberá llevar el San Benito amarillo por las calles, marcado para siempre como un traidor a Dios. ¿Pero qué pasaba con los que no se arrepentían? ¿Con los que, con una valentía suicida, defendían su fe hasta el final? Para ellos, estaba reservada la hoguera. Llegamos al clímax del sistema, el auto de fe. A diferencia de lo que se cree, la Inquisición no mataba a nadie. Técnicamente, la Iglesia relajaba al reo al brazo secular. Es decir, se lo entregaban a la justicia civil del rey, que era quien ejecutaba la sentencia de muerte. Un tecnicismo legal macabro para que las manos de los sacerdotes no se mancharan de sangre. Analicemos el famoso auto de fe de Sevilla de 1559 o los de Valladolid. Eran festivos nacionales. La gente viajaba kilómetros para verlo. No era solo morbo, era una reafirmación de identidad. Somos cristianos viejos, somos puros, no somos como ellos. El historiador Henry Kamen, basándose en un estudio exhaustivo de los 44.000 casos juzgados entre 1540 y 1700, calcula que las ejecuciones reales fueron un porcentaje muy bajo. Escucha este dato, se estima que en toda la historia de la Inquisición española, más de 300 años, murieron ejecutadas entre 3.000 y 5.000 personas. Espera, comparemos esto. En el mismo periodo, en la Alemania protestante y otras partes de Europa, la caza de brujas mató a más de 40.000 o 60.000 personas. En Inglaterra, Enrique VIII ejecutó a más de 50.000 católicos y disidentes. Darío Madrid, en su libro La Inquisición Española, 2024, argumenta con fuerza que la Inquisición era, irónicamente, un tribunal mucho más garantista que los tribunales civiles de la época. Tenías derecho a abogado, podías tachar a testigos enemigos, cosas impensables en otros juicios del siglo XVI. Pero esto no absuelve el horror. Porque aunque las cifras sean menores que en la leyenda negra, el impacto psicológico fue devastador. El auto de fe era una obra de teatro diseñada para humillar. Los condenados a muerte, los relajados, llevaban corozas, gorros cónicos y sanbenitos con dragones. Si se arrepentían en el último segundo, tenían la misericordia de ser estrangulados antes de que prendieran el fuego. Si no, ardían vivos ante los ojos de sus vecinos. Bernal Díaz del Castillo, en sus crónicas de la conquista, habla a menudo del horror que sentían los españoles ante los sacrificios aztecas. Es una paradoja fascinante, los mismos hombres que se horrorizaban de los corazones arrancados en Tenochtitlán, aceptaban como divina justicia el olor a carne quemada en Sevilla.
¿Cómo justifica la mente humana esa dualidad? La Inquisición duró hasta el siglo XIX. Su última víctima fue el maestro Cayetano Ripoll en 1826, aunque ya no fue quemado, sino ahorcado por herejía deísta. 3 siglos y medio de vigilancia. ¿Qué nos dejó esto? La limpieza de sangre. La obsesión por demostrar que no tenías ancestros judíos o moros se convirtió en el pasaporte social de España y de la América hispana. Para ser funcionario en el Virreinato de Nueva España, México, o en el del Perú, necesitabas ese certificado de pureza. Esto creó una sociedad de hipocresía y apariencia. Una sociedad donde el honor valía más que la verdad. El historiador Joseph Pérez señala que la Inquisición intelectualmente esterilizó a España en ciertos aspectos, aislándola de algunas corrientes europeas por miedo al contagio protestante. Aunque, ojo, también evitó las sangrientas guerras de religión que destrozaron Francia y Alemania. España se mantuvo unida y en paz interna, pero a un precio terrible de libertad de pensamiento. Hoy, cuando escuchas debates sobre la Inquisición, ves 2 bandos. Los que gritan genocidio basándose en grabados propagandísticos holandeses e ingleses del siglo XVII. Y los que dicen no fue para tanto ignorando el trauma humano. La verdad histórica, como siempre, es más incómoda. La Inquisición fue popular. El pueblo la apoyaba. La veían como su defensa contra lo desconocido. Y eso es lo que debería darnos más miedo hoy. Al final, Torquemada y los reyes católicos lograron su objetivo. Construyeron un Estado sólido, una identidad granítica que conquistó un nuevo mundo. Pero las cenizas de la Plaza Mayor de Valladolid nos recuerdan el costo. La historia del Imperio Español es gloriosa y es terrible. No podemos elegir solo una parte. No podemos quedarnos solo con los barcos de exploradores y olvidar las celdas secretas. Aceptar nuestra historia completa, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas, es el único acto de madurez posible. La Inquisición nos enseña que el camino al infierno no siempre está empedrado de malas intenciones, sino de la certeza absoluta de poseer la verdad. Cuando un Estado o una ideología cree que tiene el monopolio de la virtud, encender la hoguera es solo cuestión de tiempo. Ahora te pregunto a ti, después de escuchar los datos reales y las historias personales, ¿qué te impactó más? ¿La frialdad burocrática del sistema o la traición entre vecinos? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo y respondo a los mejores debates. Y dime, ¿qué capítulo oscuro abrimos la próxima semana? ¿La verdadera historia de la Malinche y su supuesto traicionismo? ¿O la brutal guerra civil entre Pizarro y Almagro en Perú? Vota abajo. Todas las fuentes académicas, incluyendo los estudios de Kamen, Madrid y los archivos de la Suprema, están en la descripción para que verifiques cada palabra. Esto es historia real, no cuentos. Suscríbete a Crónicas Oscuras del Imperio Español. Hasta la próxima.